las actividades previstas después de las dos charlas de esta mañana, que creo que fueron bastante interesantes. Estamos seguros de que el nivel se va a mantener esta tarde y por lo tanto pues también lo vamos a pasar bien escuchando a personas que tienen cosas interesantes que decirnos. Bueno, esta primera sesión, esta primera ponencia de la tarde, sabéis que para los que os habéis incorporado esta tarde, que no habéis podido estar esta mañana, un poco el hilo conductor de todas las intervenciones a lo largo de la jornada era esa dualidad, digamos, en la proyección de la nación española entre Europa y la hispanidad, ¿no? Y ambos ponentes han estado reflexionando esta mañana en torno a esa dualidad, en torno a la tensión, digamos, que puede haber por esa dualidad europea hispana de nuestra nación, y esta tarde pues seguirá siendo así en las actividades que nos quedan, primero en la charla que va a comenzar ahora mismo y después en un debate que tendremos a continuación, ¿no? Bueno, la intervención que va a continuación lleva por nombre el patriotismo español en el contexto occidental y será pronunciada por el profesor Manuel Parra Celaya, al cual agradecemos también especialmente su presencia, ¿no? Porque también viene desde fuera de Madrid, viene desde su Cataluña, y se lo agradecemos especialmente, ¿no? Bueno, pues Manuel Parra Celaya es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y es profesor de Lengua y Literatura Española, hasta donde yo crea. Esa era la apreciación que iba a hacer. Digo, estás felizmente jubilado, ¿no? Pero yo no sé si en eso uno pierde la condición de profesor o uno es profesor hasta que se muere, ¿no? Bien. O sea, que es una de las profesiones que imprime carácter y da igual que uno se jubile, va a seguir siendo profesor de por vida. Bueno, pues Manuel Parra es autor de diversos textos, seguramente que muchos de vosotros le conocéis por sus colaboraciones habituales en distintos medios, pero bueno, pues aquí hemos recuperado algunos de los textos de los que él es autor, y entre ellos tenemos José Antonio y Eugenio Dors, Falangismo y Catalanidad, que publicó en su día Plataforma 2003, y otro muchísimo más reciente, que casi podríamos decir que es una novedad y que lleva por título Entraña y Estilo, ¿no? Y que se ha presentado recientemente en Madrid, por lo cual pues aquellos de vosotros que no pudisteis acudir a la presentación, pues os recomendamos que lo adquiráis, porque la verdad que es un texto magnífico, y además pues teniendo la oportunidad de tener aquí a su autor y que os lo dedique o os lo firme, pues yo creo que es una magnífica oportunidad. Bueno, pues sin más, os dejo ya con Manuel Parra. Al igual que en las dos sesiones de la mañana, pues su exposición durará en torno a 45 minutos, una hora, y después tendremos unos minutillos para hacerle algunas preguntas o hacer las observaciones que estiméis oportunos. Así que ya sin más, os dejo con Manuel. Muchas gracias. Bueno, cuando he llegado a Madrid, lo primero que le he dicho a Norberto, digo, aquellas palabras de Calderón: más recibes Polonia al extranjero, porque realmente me he encontrado en el tren, que era el partido de fútbol, y todo el tren estaba lleno de gente del Barça. Yo simpatizo con el Español, y lógicamente me ha enfadado un poco el tema, pero bueno, superado el viaje, digo, bueno, esto ya no hay ningún problema más. Bueno, explico un poquito el porqué de este libro: el patriotismo español en el marco, en el contexto occidental. Y aquí no tengo más remedio que llevar la contraria un poquito a mi predecesor en el uso de la palabra. Yo soy ferviente partidario de Europa. Soy un hombre ferviente partidario de Europa. Evidentemente no de la Unión Europea, es otra cosa, sino realmente de Europa como concepto. Y entonces lo que he hecho en ese trabajo, lo que voy a intentar hacer, es una apuesta un poquito personal, es definir el patriotismo español que existe actualmente dentro de nuestro marco común, prácticamente occidental, no solamente europeo. Realmente ese trabajo podría llamarse de otra manera, podría llamarse sobre el déficit de patriotismo español. Y esto es una apreciación que yo he tenido durante mucho tiempo, hasta el punto de que he publicado algunos artículos bastante pesimistas, que me han llamado la atención otras personas, diciendo que se había perdido el patriotismo español por el camino, que España había dejado de tener patriotismo. Comentaba a la hora de la comida
que tuve una discusión en Sevilla con una señora un poco tonta que decía que estaba harta de leer el himno español. Yo referí el himno de Andalucía, lógicamente la mandé a hacer puñetas. Vi en Burgos una bandera castellana con la estrella solitaria, se me rompieron las tripas. Cada día en los periódicos leemos noticias sobre el particular, y viniendo de Barcelona os podéis imaginar cuál es el ambiente que vivo yo también allí. Entonces echaba a faltar este patriotismo. Pues bien, como tuve que decir, me equivoqué. Me equivoqué, y la prueba es que con todo el tema del proceso separatista parece que ha renacido un patriotismo español popular, evidentemente popular. Ahora van los políticos corriendo, ponerse delante, recapitalizar este patriotismo, pero el patriotismo no estaba muerto. Todo lo más estaría aletargado, estaría dormido. Es decir, el sentimiento del patriotismo ha retornado. Mi pregunta de hoy es, ¿ha vuelto para quedarse? Y esta es la pregunta. Lo primero es, a mí me gusta acudir un poquito primero a las definiciones. Entonces voy a una pequeña definición. Para mí, ¿qué es patriotismo? Entiendo que patriotismo es la identificación emotiva e intelectual con un proyecto histórico que llamamos patria. Y aclaro los términos. Primero digo identificación, es decir, yo identifico, hago mío un proceso histórico. Lo que ocurre es que entonces me lleva lugar a entristecerme cuando hay una coyuntura que no me gusta, como lo que está ocurriendo hoy en día. Otra vez puedo alegrarme y puede llegar a dolerme. Cuando Unamuno dice aquello de "me duele España", fijaros que está empleando aquí hemos dado clase de lengua y literatura, decimos el dativo ético. El me, es como si digo, me duele la muela, me duele el estómago. Es decir, algo de mí me está doliendo. Y entonces, para Unamuno y para todos los que siguen la línea del patriotismo crítico, el dolor de España es su dolor, su propio dolor. Les duele algo suyo. Por eso hablo de identificación. En segundo lugar, empleo dos adjetivos. Digo identificación emotiva e intelectual. Podríamos decir más poéticamente que está en la mente y en el corazón. Y es importante este equilibrio. Si prevalece solamente lo del corazón, caemos en el puro reino del sentimiento. Y esto puede derivar hacia formas de nacionalismo. El nacionalismo es la simple afección por la tierra que nos vio nacer, las costumbres, las tradiciones, y esto tiende a convertirse en ideología política. Lo estamos viendo actualmente, muy crudamente, en Cataluña. Este nacionalismo no es, por supuesto, el patriotismo, y además implica una especie de menosprecio hacia quienes tenemos al lado. En este caso, nuestros amigos aragoneses pueden sentirse, evidentemente, en pugna con este nacionalismo y pueden desarrollar un nacionalismo aragonés que también existe, por cierto, cosa curiosísima, ¿no? También puede derivar en un patrioterismo. El patrioterismo es cuando el patriotismo se convierte en algo puramente folclórico, llamativo, colorista, y a veces se unen nacionalismo y patriotismo. Se está dando hoy día en España personas que, queriendo demostrar un buen patriotismo español, en sus mensajes de ordenador, de tuit o esas cosas, están diciendo auténticas barbaridades. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues algo que ya dijo José Antonio: están oponiendo un sentimiento a otro sentimiento. Y también es de José Antonio, que dice que cuando luchan dos sentimientos siempre gana el más cercano, y evidentemente aquí tienen de ganar los nacionalistas catalanes, evidentemente, esto es cierto. Y solo prevalece en la mente, en lo puramente intelectual, llegaríamos a un patriotismo de torre de marfil, que puede estar pues anclado en una serie de élites, y digo élites a propósito, no digo élites, sino con la forma española, élites, realmente, culturales, eruditas, literarias, pero de cara al pueblo esto es frío, no representa absolutamente nada. Con respecto al patriotismo, y en el libro este de Entraña y Estilo lo intento explicar, este es el argumento en definitiva, digo que para que se produzca esa conjunción que da lugar a las grandes ideas de las naciones, hace falta que se entremezclen, que se ensamblen el estilo de una minoría y la entraña de todo un pueblo.
El título se ha tomado, como ya sabéis, de José Antonio, del banquete de homenaje a Eugenio Montes, cuando dice: entraña y estilo, he aquí lo que compone España. Y a continuación, José Antonio pone a parir a lo que él llama simplemente la cuestión chabacana, castiza, en el sentido vulgar de la palabra. Dice: esto no es el verdadero sentido popular. Y entonces pueden darse 4 situaciones. De la siguiente manera: puede ocurrir que haya una entraña popular, un pueblo, enfrentado al estilo. Es decir, que el imperio de la masa salga a relucir. ¿Qué ocurre? Puede ser muy brillante, pero da lugar a una esterilidad a la corta o a la larga. Y pongo un ejemplo. 2 de mayo de 1808. El pueblo español se lanza con cuchillos en Madrid, con cuchillos, navajas y lo que encuentre por casa y planchas contra los coraceros franceses. ¿A qué da lugar luego esa efervescencia del pueblo español cuando no hay una minoría que rija sus destinos? A un siglo estúpido de guerras civiles, cuando acaba la independencia. Segunda posibilidad: estilo enfrentado a la entraña. Entonces estamos en el puro, no la aristocracia, sino aristocratismo, casi una oligarquía. Es lo que le pasó a Manuel Azaña en la Segunda República. Manuel Azaña, un intelectual resentido de alguna manera porque no tenía éxito entre sus compañeros, pero realmente un hombre brillante en muchas cuestiones, y sin embargo falló completamente como estadista. Tercera posibilidad: entraña no opuesta al estilo, pero sin estilo. ¿Qué ocurre? Pues el casticismo que critica José Antonio, la conversión de lo popular en lo vulgar, lo que estamos viendo hoy en día, el igualitarismo a ultranza. Y una palabra que ha salido hoy en día, que salió esta mañana aquí: los populismos. Y en cuarto lugar puede ocurrir un estilo sin entraña popular. Ejemplo, el siglo XVIII. La Ilustración española, que no es la francesa por supuesto, se encuentra aislada en sus brillantes salones, intenta sus reformas y obtiene a continuación el motín de Esquilache. Nada más que eso. Bien, hemos definido el patriotismo y cómo se consigue, por la conjunción de entraña y estilo. Ahora bien, ¿el patriotismo es un valor desde el punto de vista axiológico? Evidentemente, y es un valor porque es una orientación de la vida. Orienta las conductas individuales, las conductas colectivas, y es un ente, un ser, que puede tener una polarización, patriotismo o antipatriotismo. Creo que el otro día en Madrid, cuando vino el presidente de Portugal, coincidió con una manifestación teóricamente de pensionistas que se dedicaron no a pitar al señor Rajoy o al señor que sea, sino se dedicaron a pitar los himnos español y portugués y el toque de violación de los caídos. Pues realmente ahí había pues, un sector, por supuesto no eran los pensionistas, sino un sector más o menos dirigido, que demostraba un antipatriotismo. Puede también el patriotismo ser sujeto de cambios de valoración. Hace un momento lo he dicho. Hace unos meses yo no hubiera dado absolutamente ni un euro por ver banderas españolas en los balcones en Barcelona. Hoy día las veo. Y ha habido manifestaciones en Barcelona, que han sido increíbles, llenas de gente en las calles, por supuesto. Hay gente, cuando voy con la bandera española a la solapa, me paran y me dice que esto no es broma, no, me dice, que más me lo dicen en catalán. Muy bien, estupendo, le felicito, tal, usted es de los míos. Digo, bueno, pues maravilloso, hombre, ¿por qué no se lo conoce también? Que eso sería lógico, ¿no? Estos cambios de percepción de los valores del patriotismo en sí no son excluyentes y pueden ser complementarios. Es decir, no se opone un sentimiento de afección hacia la patria chica y hacia la patria grande. Es decir, aquella canción antigua, aquella antigua canción muy bonita, Dolce Cataluña, dulce Cataluña, patria de mi corazón, es perfectamente compatible con la idea de un patriotismo español, activo realmente. Y apunto, y aquí también, cuando entre en discrepancia con mi predecesor de uso de la palabra, yo creo que también podría existir algún día un patriotismo europeo. Nunca serán incompatibles, por tanto, la patria chica, la patria grande o ese posible y futuro patriotismo europeo, aunque la actual Unión Europea no sea muy proclive precisamente a descargar patriotismos. Tampoco lo del señor Rajoy, por ejemplo, pero en fin. El patriotismo se relaciona con una idea que es la idea del civismo. También estamos muy necesitados de ello. A ver si lo explico de una manera rápida y sencilla. El civismo atiende
a un vector, a una línea, que es la línea sincrónica, es decir, al mismo tiempo, de la vida colectiva. Es decir, yo soy miembro de una sociedad, aquí y ahora, participo de esa sociedad y debo tener unas normas de comportamiento que son las propias del civismo. El patriotismo también abarca esto, pero además abarca un vector diacrónico, es decir, a lo largo de los siglos. Es decir, es una tarea de generaciones. No solamente es de hoy en día, de los que me precedieron y de los que vienen a continuación. A esto le llama Manuel de Prada, le llama la democracia de los muertos. Es decir, una generación no puede tomar como decisión romper una patria. Aunque todo el pueblo español hoy en día votase en un referéndum de dar la independencia a Cataluña, esto podría ser legalmente válido. Moralmente no es válido en absoluto. ¿Por qué? Porque España es una tarea de generaciones, de las que fueron y de las que vendrán. De ahí viene cuando José Antonio dice que patria no es un pacto, no es un contrato, es una fundación, tiene carácter fundacional. Recordad estas palabras que creo que tienen perfecta validez. ¿Los españoles estamos percibiendo actualmente el patriotismo como valor? ¿Ahora? Bien, yo creo que en el curso de los siglos que se han dado muchas muestras de que sí. Antes incluso de que patria y nación tuvieran el significado político que tienen hoy. Ya sabéis que las palabras patria y nación adquieren significado político a partir del final del siglo XVIII del siglo XIX. Antes no se llaman así. Hay una frase también de José Antonio que me encanta, y es cuando dice: la palabra España es por sí misma el enunciado de una empresa y siempre tiene más sentido que la frase nación española. Y entonces a continuación José Antonio hace una gran defensa del patriotismo inglés y considera clásico, patriotismo clásico inglés. José Antonio es un gran anglófilo en este sentido y admira ese patriotismo inglés, ¿vale? El patriotismo de los españoles se manifestaba, por ejemplo, durante la Reconquista, en la nostalgia de un reino perdido. No existía ni patria ni nación, no se puede hablar de patria española y nación española, pero hablan de aquella España perdida por la invasión musulmana y un proyecto posible que se va adivinando, se va intuyendo con sus luces y sus sombras durante los 8 siglos de la Reconquista. También, por ejemplo, durante la época de la monarquía católica, que significa monarquía universal, mucho antes de que las Cortes de Cádiz definieran a España como nación, el siglo XVII es un siglo que nos demuestra esa perfecta integración de minoría y de entraña popular. Yo siempre recuerdo la película de Pilar Miró, que hizo con el texto de El perro del hortelano, ¿os acordáis? Aparte que me encantó, la he visto 2 o 3 veces, pero hay una escena que me maravilló, y es cuando durante una representación de Lope de Vega hay un público, más que unas caras de bestias impresionantes, por supuesto analfabetos, y está llorando, oyendo los versos de Calderón. Y esto, José Antonio también lo viene a decir. Dice, mientras los tercios, la infantería española defendía unas ideas, estas ideas se predicaban desde los púlpitos, eran la guía de los gobernantes, y sabían que el gobernante, que si no seguía realmente esta orientación, era reo de la cólera divina, y el pueblo, siendo analfabeto, lógicamente también se integraba aquí y aplaudía esas representaciones de Lope y de Calderón donde se defendían esas ideas. Es un momento auténticamente que existe, yo le llamo en el libro el imperialismo el imperio de las conciencias, más que el imperio de las ciencias. ¿Qué ha sucedido entonces, desde entonces, para que este patriotismo español haya declinado como valor? Primero, no se enseña en las aulas. Puede haber alguna excepción, pero realmente no se enseña. No se predica en la familia, también con sus excepciones. No es un tema habitual de ensayistas, de articulistas o de tertulianos. Y por supuesto los políticos rehuyen la palabra patriotismo, que siempre es sospechosa. Bien, todo esto hasta el momento presente, pero ahora ha cambiado algo. Yo siempre digo que al señor Puigdemont hay que agradecerle por lo menos, aunque en contra de lo que él quiere, lógicamente, establecer el patriotismo español. Bien, ahora bien, una vez esta explosión de patriotismo haya pasado, se haya sosegado, que no ha terminado, no olvidéis esto, el problema en Cataluña, la pregunta es, ¿esto tiene raíces? Si tendrá raíces esta explosión de patriotismo español, puede ocurrir que sea como una planta silvestre, que corra el riesgo de agostarse, y entonces vaya diluyéndose y volvamos otra vez a lo mismo, ¿no? Vamos a ver algunas posibles causas
como explicación de la falta de patriotismo del pueblo español. Algunos dicen, y lo dicen sin rubor, que la culpa es del franquismo, porque es una herencia negativa debida a la ley del péndulo, de que el franquismo se apropió del patriotismo y tal. Bueno, lo veo una estupidez. Franco hace más de 40 años que se ha muerto, y aparte, incluso en su época el patriotismo no estuvo vedado para nadie, es decir, cada uno puede ser patriota como le diera la gana, ¿no? Bueno, otra explicación es que obedece al localismo creado por Estados y autonomías. Bueno, evidentemente es cierto, los autores de este invento, pues algunos de ellos se han arrepentido. Por ejemplo, esto es una conferencia del señor Otero Novas, que dijo que ya eso decía su mujer y se había equivocado. Eso de entregar la educación a las autonomías era un perfecto error, ¿vale? Ahora te das cuenta, y tú luego te diste cuenta, tú que eras un gran político. Bueno, alguno de ellos ya ha reconocido el error. Alguien dice que la falta de patriotismo estriba en una tendencia de los españoles como una especie de ADN colectivo, y entonces lo representan con aquellos versos del poeta Bartrina, no los conocéis, ¿no? Que terminan diciendo: si se habla mal de España es España. Todos lo conocéis también. También en el siglo XIX el señor Cánovas dijo aquella frase: eres español el que no puede ser otra cosa. Y esta frase tiene su respuesta en aquella de José Antonio, que muchas veces no hemos entendido, cuando dice: ser español es una de las pocas cosas serias que se puede ser en el mundo. No es una frase nacionalista o pegada ahí, no, es la respuesta a Cánovas del Castillo, es decir, la respuesta a la primera restauración. Más cercana a esta especie de antropología extraña puede ser lo que decía Ángel Ganivet, que los españoles somos abúlicos. Bien, también puede ser. Yo creo que más que Ángel Ganivet buscaría la explicación en Ortega, cuando dice que los pueblos se unen no por el hecho de estar juntos, sino para hacer algo juntos. Y entonces realmente los españoles nos han dado muy poquito que hacer juntos. Una versión también muy habitual es que ha existido y existe una intencionalidad para borrar todo tipo de patriotismo en España. Mirad, yo no soy partidario nunca de las tesis conspiracionistas que llaman. Sé que las brujas existen y que a verlas haylas, pero bueno, no pongo todo el énfasis en las tesis conspiracionistas. Ahora bien, la pregunta es: si esto ocurre en España, ¿por qué no ocurre en otros países? ¿Es que somos los únicos a los cuales nos han intentado enfilar de proa para quitarnos el patriotismo? También otra explicación puede ser la mentalidad posmodernista. Es decir, este posmodernismo que sabéis que rechaza los grandes relatos, y estamos en lo mismo. El posmodernismo ocurre en España, y ocurre en Francia, y ocurre en Italia. ¿Por qué nosotros sí hemos abandonado el patriotismo y ellos no? Bien, vamos a explicar un poquito estos temas, a ver realmente, quizá por qué, una explicación de aventura. Quienes siempre hemos optado por esta tensión patriótica, tanto en época de vacas gordas, ahora, como en época de vacas flacas, vemos con envidia, por ejemplo, el caso francés. Cuando veo que los franceses, cuando se ponen una bomba, se ponen a cantar a coro la marsellesa y reivindican el grandeur, dice, bueno, ¿por qué no tenemos nosotros esa expresión de patriotismo? O, por ejemplo, cuando veo que en los Estados Unidos, lo veo en las películas, claro, veo que todos los políticos, sean demócratas, sean republicanos, van con la bandera española aquí, la bandera, perdón, Estados Unidos. En España, con todas las banderas que se pueden ver en las solapas, ¿no? O en las iglesias, o en los jardines, o en los edificios públicos, o en las escuelas, ¿dónde está? En Italia, cada año, procura asistir, ahora me iré en mayo, a un acontecimiento que es la adunata, la reunión de los soldados alpinos italianos. Y entonces se juntan pues 500.000 alpinos, venidos de todos los puntos del mundo, antiguos alpinos, actuales, los hijos, los nietos. Cuando cantan el himno italiano en la calle, a veces me emociona. Hasta los borrachos se callan. Y mirad que hay borrachos también por allí. Hombre, 500.000 personas tomando grapa todos los días, da lugar para mucho, ¿no? Pero realmente hasta se callan. Cuando suena el toque de oración de los caídos, hay un silencio espantoso. El año pasado en Asti, al día siguiente los periódicos decían: la concejala fulanita no cantó el himno, que es el tipo Podemos. Y los periódicos se llaman con letras y grandes con el dedo. Y es todo el pueblo italiano que canta el himno italiano. Por supuesto habrá
a recepciones como en todos los sitios, pero realmente es emocionante, en ese momento es emocionante. Por cierto, cuando pasamos por la calle nos gritan arriba España, ni siquiera dicen viva España, dicen arriba España, maravilloso. Tampoco es una excepción el caso de Gran Bretaña, el Reino Unido y Gran Bretaña, que tiene sus nacionalismos de base muy distinta a los nuestros, por supuesto, que tiene el discutido Brexit, pero que de alguna manera tiene la unidad en su corona, símbolo del imperio, y mantiene un cierto patriotismo, ese patriotismo clásico que defendía José Antonio. Hoy Alemania, intentar en Alemania, que están poniendo las pegas con la euroorden, separar un land de la República Federal, a ver qué demonios pasa, ¿no? No hablemos de Rusia, del imperio zarista, heredado por el señor Putin, sin hacerle ascos, por cierto, al pasado soviético, porque es toda la historia de Rusia en definitiva. Entonces yo aquí establezco la primera tesis. En el primer grupo de naciones que he mencionado, Francia, Estados Unidos e Italia, hay un común denominador sobre la procedencia de sus patriotismos. Proceden de un hecho revolucionario como sello fundacional. Es decir, el patriotismo francés nace de la Revolución Francesa, evidentemente. Fijaros que la bandera tricolor la llevaban los mismos, tanto los de Gaulle como los de la Legión Carlomagno. ¿De acuerdo? La misma bandera francesa. Luego se mataban, posiblemente, pero en principio asumían los dos el patriotismo. No creo que ningún legitimista francés rehuya cantar la marsellesa cuando les pone una bomba a los morinos. También fue una ocasión revolucionaria los Estados Unidos. Y entonces los Estados Unidos mantienen su patriotismo, tuvieron su guerra civil muy bestia, por cierto, casi como las nuestras, pero el patriotismo imperialista de Estados Unidos sobrevive y sobrevivirá. En el caso de Italia lo mismo. La fecha del patriotismo italiano evidentemente es el Risorgimento, con Garibaldi, con Cavour y Garibaldi, que entre nos tragaban en absoluto, pero en fin, el fascismo fue un heredero natural de este patriotismo del Risorgimento, quedó derrotado, pero la bandera tricolor seguía siendo la misma. Los camisas rojas de Garibaldi y los camisas negras de Mussolini, la monarquía de los Saboya y las actuales repúblicas italianas mantienen la misma bandera tricolor en el nuevo patriotismo italiano. Es decir, en los tres casos anteriores se trata de naciones-estado recientes en la historia. He hablado de Francia, he hablado de Italia y he hablado de Estados Unidos. Y de Alemania un poquito. Si acudimos a los dos ejemplos del segundo grupo, Reino Unido y Rusia, nos daremos cuenta de que, aunque también han tenido sus momentos revolucionarios, su carácter nacional viene presidido especialmente por la tradición. La tradición se ha mantenido ininterrumpida. Recordad que Stalin, cuando la invasión alemana, no invocó a la Rusia soviética, sino a la madre Rusia. Recordad, y era el patriotismo ruso el que empujaba a los soldados a resistir a los alemanes. Bien, Gran Bretaña lo mismo exactamente. El paraguas, de alguna manera, monárquico y tradicional de Gran Bretaña ha mantenido ese patriotismo a lo largo del tiempo. Y por lo tanto tenemos dos momentos, dos características. Por una parte, naciones que tienen el hecho revolucionario como fuente del patriotismo y otras que tienen el hecho tradicional como fuente del patriotismo. El caso de Alemania tiene una característica especial. Por imperativos del guión de los vencedores, después de la Segunda Guerra Mundial, se aplicó el patriotismo constitucional. Sabéis, el patriotismo constitucional es una creación de la Escuela de Frankfurt, concretamente creo que es el señor Habermas, no sé si alguno un precedente, pero el señor Habermas, para intentar fundar el patriotismo alemán dentro de los límites de la Constitución democrática y de los momentos actuales. Entonces intentar orillar todo lo anterior. Bien. Es decir, resumiendo lo que he dicho hasta ahora, una revolución, una tradición, las dos con mayúsculas, o una conjunción armoniosa de ambas, son los elementos que han dotado de un patriotismo permanente a las naciones de nuestro Estado. ¿Tienen particularismos? Sí. ¿Tienen localismo? Sí. ¿Corren peligro como en nuestro caso? No. Si José Antonio decía, una frase muy pesimista suya, España eterno borrador inseguro, yo no creo que aplicase lo mismo ni a Francia, ni a Italia, ni a Alemania, ni a Gran Bretaña. Hay un libro reciente de Stanley Payne, en defensa de España, que os lo recomiendo que lo leáis, no para que estemos de acuerdo con lo que dice, pues finalmente por el valor de lo que dice, que tiene como subtítulo Desmontando mitos y leyendas negras. Y entonces pasa revista a lo que está ocurriendo en España. Tiene cosas muy acertadas.
España como concepto viene de lejos y no es una rara avis dentro de nuestras naciones, de nuestra referencia. Una característica de España, por ejemplo, que señala Ortega y Gasset, y luego Julián Marías la recoge, es que España fue europea por voluntad propia. Así como las otras naciones lo fueron por naturaleza, porque estaban metidas en el ajo europeo, España podía haber elegido pues, entre ser africana o ser europea, y eligió por narices ser europea. Es decir, fue un hecho voluntario. No obstante, en España se nota la ausencia de un hecho revolucionario decisivo. Y también se nota una imposibilidad de conjuntarlo con una tradición también única. Las naciones tienen, y aquí acudo un poquito a Aristóteles, situaciones en que pueden derivarse potencias y actos, es decir, cuestiones potenciales. Algo puede ser en potencia, que puede ser, hay que tomar una elección, y luego hay que actualizarlo, hay que convertirlo en acto. Cada decisión histórica que se toma es un paso adelante. Si te equivocas, ya está, tienes que volver a rectificar. Y en el caso de España, creo que nos hemos equivocado muchísimas veces. Las potencialidades de la historia de España se han actualizado de una manera errónea. Y este es el problema realmente de nuestra falta de patriotismo. La Constitución de Cádiz pudo haber sido un momento propicio. Con todo lo que se diga, la Constitución de Cádiz tiene elementos, por supuesto, liberales, de aquel momento, nuevos, pero no era extremista en el sentido de negar la tradición. Aceptaba la religión católica como uno de los españoles, hablaba por primera vez de los españoles de ambos hemisferios, lo cual hubiera evitado todas las guerras de separación de Hispanoamérica, pero fue seguida, como sabemos, desde el siglo XIX estúpido, el enfrentamiento entre, con palabras de Laín Entralgo, entre quienes se sentían tan españoles que no atinaban a ser modernos y quienes querían ser tan modernos que no atinaban a ser españoles. Fue, por tanto, un siglo perdido. Otro siglo perdido fue la dictadura de Primo de Rivera, del 23, porque arañó la superficie, y esta es la crítica que también hace José Antonio. Y otro momento perdido fue la Segunda República, la alegría del 14 de abril, que también terminó en una forma de sectarismo brutal y derivó, pues, por tanto, en nuestra guerra civil. Llegamos a la otra fecha posible, 18 de julio de 1936. ¿Puede considerarse como una fecha revolucionaria? Se ha dicho muchas veces que sí. Incluso nuestros ancestros, camaradas, decían que sí. Evidentemente eso fue un deseo, un imaginario, pero realmente creo que no lo fue. Y digo, nuestros camaradas, nuestros ancestros, que habían entendido a José Antonio, que no todos lo entendieron, por supuesto. Quizá no podía haber sido en un marco distinto. En Europa en aquel momento se forman una serie de revoluciones nacionales que no tienen por qué ser necesariamente fascistas. Hay un libro también reciente, muy interesante, que compara la doctrina de José Antonio con las formas francesas, los personalistas franceses. El título no me acuerdo exactamente, realmente el libro es muy válido, y entonces dice, bueno, en aquel momento hubo una serie de planteamientos en toda Europa, no solamente fascistas, que daban lugar a revoluciones nacionales. Ahí podía haber encajado nuestro planteamiento y hubiera convertido el 18 de julio en una forma revolucionaria. ¿Qué ocurrió? Pues que ni el deseo de los falangistas, por supuesto, ni las circunstancias históricas pudieron dar lugar a que esa potencia se convirtiera en acto. ¿Qué nos ocurrió interiormente? La falange inicial careció de tiempo para su completa maduración doctrinal. Las ideas no estaban totalmente desarrolladas, estaban en embrión, tenían la enemiga de un lado y de otro, derechas e izquierdas, su capacidad numérica era muy pequeña, y entonces hubo un aluvión de afiliaciones a partir de las elecciones del 36, del FEDO 36, ya lo sabéis, y esto no dio lugar ni a una elaboración pausada ni a la difusión del pensamiento josé-antoniano tal como era. Quedó descabezada de sus dirigentes y ideólogos principales, inmersa en una ocasión bélica. Recordar que lo mejor del SEU también quedó en los campos de Rusia, y entonces aquella falange se vio abocada a ser un instrumento de un régimen que durante unos años se definió como nacional sindicalista. Los años hasta el año prácticamente 43, 42, 42, 44. En pugna con otras fuerzas dominantes, más fuertes por supuesto, fue perdiendo terreno, y esto fue producido en los años 50, esta historia ya la conocéis de sobra, ¿no?
Con todo, el patriotismo popular durante el régimen franquista fue casi todo él de inspiración falangista. Esto es curioso. Con todo lo que digamos, fue manipulación, estamos de acuerdo. Fue utilización, estamos de acuerdo. Pero fijaros que las expresiones de patriotismo tenían un poquito nuestro sello. ¿Hasta qué punto caló este patriotismo en la población española? Hombre, yo puedo dar fe de que en los campamentos y actividades del Frente de Juventudes se enseñaba el patriotismo falangista, por supuesto. No era un patriotismo, digamos, de signo extraño, no, el patriotismo falangista, por una parte el sentido revolucionario, se podía transformar España, por otra parte el sentido de lo que se podía salvar de la tradición, unitario en lo histórico, respetuoso con la variedad regional, dolorido y crítico muchas veces, muchas ocasiones rebelde y contestatario, y hay muchos que procedéis del CES, ya lo sabéis, y no se inclinaba ni hacia el nacionalismo que he explicado antes, ni hacia un patriotismo de tipo folclórico. Esto puedo dar. Y se podría afirmar que la supervivencia del patriotismo durante la época de la transición fue una herencia cada vez más desgastada de aquellos aprendizajes juveniles. ¿Os acordáis de aquella serie en televisión de los Botejara? Salió en aquel momento. La canción que ilustraba a los Botejara era Las montañas nevadas. Esto ya en la época de la transición. Las expresiones patrióticas, sin embargo, fueron decayendo y fueron surgiendo otras expresiones patrióticas que ya no obedecían a la impronta falangista y fueron de tipo decimonónico. Por ejemplo, hay un dato significativo. Cada vez que se pasa revista a una unidad militar, un inspector general del ejército o el rey o quien sea, ¿cuál es la marcha que se interpreta? Ya no son los voluntarios, ni es heroína, que procede de la época republicana, por cierto, sino que es ese paso doble, el abanico, que tiene todo el aire, si os acordáis, todo el aire es muy bonita, como música, pero tiene un aire palaciego que a mí me revienta, francamente, muy poquito más ciego. Esto se unió al crecimiento de los nacionalismos separatistas, que protegieron el Estado de las autonomías, y aquí tenemos el resultado. Hubo un intento de trasplantar a España ese patriotismo constitucional de Alemania, y fue precisamente el señor José María Aznar quien lo hizo. En la época de Aznar se empezó a hablar de patriotismo constitucional. Fue un completo fracaso. Unos porque ya habían perdido el concepto de patriotismo, otros porque adivinaban que era una maniobra para depurarlo del pecado, del franquismo, del fascismo, o lo que fuera, y otros por sencillamente les importaba un pimiento sentirse no españoles. La Constitución del 78 no había creado un nuevo patriotismo, porque tampoco fue una ocasión revolucionaria, vuelvo a la tesis de antes, ni obedeció a una tradición sostenida. Aunque fuera de la ley a la ley, el recurso de Fernández Miranda, realmente no consiguió ni mantener una tradición ni crear una nueva perspectiva de patriotismo. Fue sencillamente la segunda restauración borbónica, con 100 años de diferencia. La primera en 1865, la segunda en 1865. Pasados los años, llegado al momento actual, con la situación crítica que estamos viendo en Cataluña, vamos a ver qué rasgos tiene este patriotismo que está surgiendo en el pueblo español. Primero, nace como mera respuesta. Es decir, es un patriotismo defensivo, a la contra. Cuando un patriotismo tiene que ser ofensivo, activo, tomar la iniciativa. Segundo, es espontáneo. Extraño, por tanto, al estilo. No hay ninguna minoría selecta para crear este patriotismo. Fijaros un detalle. ¿Os acordáis cuando en la época de ETA, de las agitaciones mayores de ETA, que se ponía todo el interés en decir que había dos tipos de personas, demócratas y violentos? ¿Os acordáis de estas palabras? Demócratas y violentos. Bien. Y algunos decimos, bueno, oye, yo no soy violento, pero eso de la democracia entendida así tampoco me gusta mucho. Entonces, ¿dónde demonios me meto, no? ¿Dónde me encuadro? Hoy en día estamos ante el mismo truco. Ya no se habla de españoles y separatistas. Se habla constitucionalistas e independentistas. Yo jamás digo la palabra independentista. No es una independencia lo que propugna, es una separación, es una secesión. Entonces el nombre verdadero es separatistas. Estamos ante un truco lingüístico.
Pues bien, actualmente están jugando todo lo mismo, el bando constitucionalista y el bando independentista. Oiga, perdone, yo acato la Constitución porque es la ley, entonces lógicamente no voy a saltármela, me tengo que pasar un stop si voy conduciendo, eso es evidente. Ahora, de eso a enfervorizarme con la Constitución, pues oiga, tampoco es eso. Bien, tercera característica, ideológicamente carece de definición, es decir, no tiene fondo ideológico. En Cataluña, por ejemplo, el sector que ha tenido más empuje ha sido el sector carlista. Un amigo mío, carlista además de Boina, de verdad, es Javier Barreco, alguno lo conocerá. Para mí es un hombre extraordinario. Dentro de una semana presentamos su libro en Barcelona, lo presentamos nosotros además, me parece muy bien, es un hombre maravilloso. Evidentemente es carlista, yo coincido con él en muchas cosas, otras por supuesto no coincido, pero en fin, ahí está. Este cambio ha resultado de alguna manera. Tiene chavales jóvenes. Y bueno, ¿cómo es posible? Bueno, yo siempre he dicho que en España hay tres tendencias ideológicas propiamente españolas y que nunca morirán. Una, el tradicionalismo, otra el anarquismo y otra el falangismo. Son las tres, porque obedecen a la propia esencia española. También es una teoría mía un poquito aventurada, ¿no? Bien, repito, el patriotismo actual carece de definición. Siguiendo con lo ideológico, nuestro sector, el sector posantoniano, falangista de Cataluña. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos actuado a título personal. No diría a título de comparsa, de queda museo, pero realmente hemos actuado a título personal. Por supuesto ha habido una convocatoria de una manifestación para la bandera española y hemos ido en masa. Oye, ¿por qué hay manifestación? Pues vale, el mes de octubre yo me tenía que juntar en la agenda un calendario de manifestaciones increíble. A veces venía mi mujer y decía, oye, ya está bien de manifestaciones, ¿no? Pues claro, por supuesto, pero claro, cada día había una cosa u otra. Que ahora estoy dando un cuartel, ahora que se había que ir aquí, ahora bien, de acuerdo. Quinto, los símbolos de la respuesta patriótica han sido la bandera nacional, por supuesto el águila de San Juan ha desaparecido, además tiene mucho cuidado los llamados constitucionalistas de que no aparezca en ningún sitio, y la europea, también la bandera de las, que por cierto son las estrellas de la Catedral de Estrasburgo, como oposición a las esteladas. La bandera catalana. La bandera catalana ahora ha surgido, la bandera que es la corona de Aragón en definitiva, ha surgido como bandera opuesta a la estelada. Esto es una gran cosa. ¿Qué eslóganes ha habido en manifestaciones? Bueno, también espontáneos. Yo he oído aquel tan conocido de España unida jamás será vencida, me suena muy antiguo, esto ya lo he oído muchísimas veces, ¿no? Otras de inspiración popular, tipo más pueblo, ¿no? Puigdemont, a prisión, vale, no me la acuerdo, bien, que lo metan a hacer una vez, ¿no? Y también decían, y también la presidenta del Parlamento, ya lo diré, la señora Forcadell, y en catalán, y la Forcadell también, vale, pues bien, esto es la pura rabia del pueblo español, ¿no? ¿Qué música se ha utilizado? Todo acto de ofensiva tiene que tener una música. Aquí se ha utilizado el querido España de Manolo Escobar, que por cierto procede de una canción fascista, por si no lo sabéis. Una canción de los legionarios italianos en España, que tenía el estribillo que decía arriba España, Vice de Franco. O sea que, pero no lo digáis a nadie por si no se van a dar cuenta. Bueno, el tío de España Manolo Escobar ha sido la música. Dice, bueno, hombre, cantar una vez el paso doble o bailarlo, pues me parece muy bien, pero en cuenta que sea mi himno político, pues en absoluto, no. Yo he llegado a poner las 10 noches de cacerolada en Barcelona, salir con un altavoz a la terraza y poner el himno nacional y a continuación poner a Juan Manuel Serrat, con lo cual les pegaba una patada al hígado, por lo que ahora es fascista, vale, de acuerdo. Por supuesto, nuestro cara al sol ni por asomo. A lo mejor algún día tiene éxito el himno de Marta Sánchez, bueno, será muy malo todo lo que queráis, pero mira, por lo menos hay que agradecerle a esta señora que ya en su madurez más completa, pues por lo menos tenga ese detalle, ¿no? Bien, seguimos necesitados de una canción que una a los españoles, como tienen, por ejemplo, franceses o italianos. Y sobre todo corremos el riesgo de que se enfríen las expectativas de quienes han sentido otra vez, acaso sin pensarlo, un patriotismo español, de que nos vamos a sumergir en la indiferencia por España. Y termino diciendo, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿qué podemos hacer? Amplío el nosotros a toda la gama de falangismo en España existente hoy día, de que nos consideramos de alguna forma herederos de un pensamiento posantoniano. Lo primero, asegurarnos de que sigue viva y justificada en nosotros la llama del patriotismo, que no
caemos ni hacia un nacionalismo de estos cortos y vulgares, ni hacia un patriotismo frívolo. Esto nosotros mismos. Lo segundo, anclar bien este patriotismo por los caminos de la inteligencia. Tenemos en José Antonio, no repitiéndolo como loros, sino como conceptos, suficientes bases fundamentadas intelectualmente para llevar a cabo esta tarea. Antes he mencionado una, España o las naciones como fundaciones, no como contratos. Entonces, a partir de aquí, vale la pena sistematizar una serie de posturas de nuestras ideas. Primero, el punto de partida es un sentido humanista y trascendente del hombre. La patria y el patriotismo son un medio y no un fin en la tarea de fondo. Estas palabras las repito yo muchas veces porque las descubrí hace unos años leyendo el cuaderno de notas de un estudiante europeo que, como sabéis, es el último ensayo solamente apuntado de José Antonio. Creo que está fechado en el 36 en la cárcel de Alicante y solamente son los puntos que él quería desarrollar. No llegó a desarrollarlo, pero termina más o menos con las siguientes palabras: ni la patria ni la raza, pues ahora mismo está dicho, son un fin en sí mismos. ¿Acaso pueden ser medios? Dice José Antonio. Porque el verdadero fin es que el hombre, el ser humano, encuentre la armonía con su entorno. Y añade, por tanto, es una respuesta de tipo religioso. Y entonces cuando dice, el anarquismo es falso, y razona, el fascismo es falso, y dice, ¿por qué? Porque el fascismo, dice José Antonio, adivina, intuye que es una respuesta religiosa, pero en lugar de derivar hacia la respuesta religiosa, lleva hacia la idolatría. Esta definición de José Antonio del fascismo es genial. Cuando a veces digo, bueno, el fascismo, sí, bueno, puede gustar mucho, que el Duce pues hacía cosas muy buenas, vale, pero ¿qué lo diferenciaba? Pues esta es la diferencia fundamental. Bien, pues encontrar la armonía con su entorno, partiendo del hombre, esta búsqueda de lo religioso, realmente, en definitiva, es la base de todo nuestro patriotismo. Segundo, los fines vitales del hombre aprenden señalados como valores. España es un valor en sí misma, que trasciende de épocas, regímenes, gobiernos y constituciones. Yo tengo iguales motivos de rechazo de la Europa oficial de hoy en día como de la España oficial de hoy en día. Yo busco, permitirme la expresión, la eterna metafísica de España y la eterna metafísica de Europa. Por eso decía antes que disipaba de nuestros amigos que me han recibido el uso de la palabra. Es decir, busco esa metafísica y realmente busco ese concepto fundamental. No me refiero ni a la España oficial de hoy en día, que rechazo, ni a la Europa oficial de hoy en día, que también rechazo. Tercero, el carácter fundacional y no contractual de una patria. Durante la época que estuvo el tema del referéndum del 1 de octubre, conocía mucha gente que decía, no, yo voy a votar, no. Decía, no seas burro, no votes. España no se vota. España no se vota. Es una aberración. Hombre, si algún día hay que votar porque el señor Rajoy concede un referéndum, concede cualquier cosa, que te lo puedes imaginar, cualquier cosa de él, bueno, habrá que votar, pero al día siguiente estar preparado para resultar que se salga a la calle, porque no hay nada más remedio. Pero de momento decir, bueno, España no se vota por definición, no es un contrato. 4. El patriotismo, desde su interpretación, tiene carácter comprensivo, de comprender, de abarcar, no excluyente, es abierto. Yo siempre digo que la concepción falangista de patria es como una espiral que se va abriendo, se abre hacia el universo. Ahí me decían de pequeñito en los campamentos que España fue grande cuando se abrió a los horizontes, y lo sigo considerando así. Es decir, no creamos en reducir la idea de España. Eugenio Dors dice que España es una idea que no sabe viajar, porque realmente a veces metió la pata en su expansión, pero que realmente su carácter es universal. Y añade, las fronteras no son un límite, son una tentación. Este fue el patriotismo español. El patriotismo español de raíz falangista no es complacencia, sino que tiene un sentido perfectivo y crítico. Pero ojo, no derrotista. No confundamos la crítica con el ponernos a llorar todos juntos. Es un patriotismo crítico, sentido positivo. Sexto,
es inseparable de la búsqueda de las mejores condiciones de vida para los habitantes de España. Es decir, aquella vieja frase, también la llaman de pequeñito, ni patria sin pan ni altura sin patria. Creo que se debe mantener. Es decir, nuestro patriotismo no puede ser un patriotismo asocial, en absoluto. Si nosotros reivindicamos las protestas de los pensionistas, por supuesto, reivindicamos un planteamiento laboral que haya, efectivamente, y lo unimos a la idea de patria. Lo que no haremos que unos sindicatos se unan a una manifestación separatista como el otro día, que es todo lo contrario de la idea del sindicalismo, ¿no? Y por último, lo que también tenemos que hacer es difundir este patriotismo por todos los medios a nuestro alcance. Es decir, hay que ejercer una pedagogía de la españolidad. Y fijaros que he dicho españolidad y no españolismo, y en ese caso coincido plenamente contigo. A mí la palabra españolismo es para el fútbol. Cuando mi hijo va al campo de fútbol de español y yo, sí, ¿eres españolista? Vale, muy bien, ¿no? Ahora esto hablamos de sentir más serio, hablamos de españolidad. Y por supuesto esta pedagogía de la españolidad tiene que ir dirigida especialmente no al camarada que tenemos al lado que ya sabe de memoria lo que vamos a decirle, sino a gente joven que no sabe lo que le podemos decir. Por último, en la práctica hemos de seguir practicando lo que podríamos llamar una labor de colaboración. Hoy en día todos aquellos movimientos ciudadanos, culturales, sociales, entre comillas, alguno político, bueno, pues hay que intentar apoyar todo lo que sea por la unidad de España, estamos viendo allí. Estamos ejerciendo en Barcelona más entre 4 o 5, como de costumbre, un intento. Si buscáis en el ordenador o en el WhatsApp, ¿sí? Google, ahí. Y ponéis, no, es que mi móvil es prehistórico ahora. Y buscar, salir al aire todo junto. Salir al aire. Y ahí veréis que es una página que se ha abierto. De momento no ponemos mensajes, porque estamos de forma incipiente, pero en Salir al Aire están saliendo todas las manifestaciones, actos, convocatorias que pueden hacer cualquiera que en España esté en contra del separatismo y lograr una bandera nacional. Estamos colaborando pues con nuestra humildad en eso, ¿no? Es decir, seguiremos actuando con generosidad. Y a veces se nos ha criticado esta generosidad. A veces me he encontrado con camaradas muy ortodoxos, pero parece mentira. Tú vas a aplaudir al señor Manuel Valls o cualquiera de estos. No es que vaya por el señor Manuel Valls, pero digo, te recuerdo que en el año 34, después de la intentona del 6 de octubre, José Antonio salió a la calle, encabezó una manifestación con la bandera de la Segunda República y aplaudió al señor Rux, que precisamente no era santo de su devoción. En ese momento representaba mantener la unidad de España. Entonces, de alguna manera, hoy en día, la situación crítica requiere apoyar esta unidad de España, ahora bien, sin abdicar en absoluto de lo que tengamos detrás de nosotros, que esto es ese bagaje que acabo de leer de valores. Y como en todos los momentos oportunos, por supuesto, unir a esa bandera nacional todas las características que han definido nuestro patriotismo, que hemos aprendido en José Antonio, que realmente nos ha enseñado la difícil aventura del patriotismo, que España deje de ser algún día ese eterno borrador inseguro. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por tu exposición, que como ya presumíamos pues iba a ser muy interesante. Entonces, pues como hemos hecho esta mañana también, es el momento de que si alguno de vosotros tiene alguna cuestión que plantear, alguna pregunta o quiere hacer cualquier comentario, lo pueda hacer. No sé si tenéis ya algún planteamiento que hacerle a él. Pues yo creo que en la charla, de todas formas, aunque luego en la siguiente actividad habrá más oportunidad, pero no has tenido demasiado oportunidad, creo, aunque solo lo has apuntado, de exponer esa idea tuya de compatibilidad del patriotismo español con la idea de Europa. Me gustaría que intentases explayarte en ella. Para los que no hayan estado esta mañana aquí, no lo habrán visto, pero será la curiosidad que personas con mucha formación, formados en ambientes similares,
sin embargo llegan en esto a conclusiones diametralmente opuestas, ¿no? Y esta mañana José Ramón Alonso Sarro, que es también profesor de filosofía, y decía yo que educado en los mismos ambientes, porque ha sido también de la OGE como Manuel Parra, y sin embargo pues ha hecho una profesión de fe anti-europea esta mañana, y sin embargo esta tarde pues Manuel Parra pues hace una profesión de fe, o a él nos lo aplican ahora, europea. Entonces, ¿en qué medida o de qué manera compatibilizas tú o qué es lo que tú adivinas en Europa que piensas que es rescatable para un patriota español? Sí. Vamos a ver, vuelvo un poquito a aquella teoría que decía del espiral. Primero fueron las tribus, primero los clanes, mejor dicho, o las tribus, etcétera. Llegamos a los reinos se integran, ¿vale? Van dando vueltas, llegamos a la forma de Estado-Nación. No hemos llegado al fin de la historia, ahí hay algo más, damos otra vuelta, y entonces estamos llegando a una concepción en que los estados, ante el reto de la globalización, dicho reto de la globalización, se encuentran, yo diría que indefensos, se encuentran inseguros y con sus ilimitados, por supuesto, no pueden hacer frente a este reto. Entonces, yo creo que el mundo del futuro va hacia unas comunidades, vamos a llamarles supranacionales. Yo lo centro en dos. Por una parte, una idea que ha sido esta mañana aquí, que es la idea de hispanidad, no solamente de Hispanoamérica, estamos hablando de Hispanoasia, de Hispanoáfrica, Hispanoamérica, bien. Y en segundo lugar, la idea de europeidad, no europeísmo, europeidad también. ¿En qué me vas a hablar de europeidad? Primero, en que España fue europea por vocación, no por voluntad, no por obligación geográfica, por decir así, ¿no? En segundo lugar, porque hay unas características comunes, básicas, que son, a mi modo de ver, definen la europeidad. Hablamos del pensamiento griego, hablamos de la civilidad romana, hablamos del germanismo, y a partir de ahí, del cristianismo, por supuesto, se queda el sello, y a partir de ahí yo no descarto, no rechazo absolutamente ninguna de las aportaciones ideológicas que han venido después, aunque fueran negativas después en sus resultados. No descarto ni los primeros tiempos heroicos del capitalismo, que decía José Antonio también en aquellos primeros momentos, ¿os acordáis?, de la respuesta del liberalismo de la igualdad ante la ley para todos los hombres, de la aventura del socialismo para buscar una sociedad más justa, de la propuesta del fascismo de buscar un ideal colectivo, etcétera. No descarto ninguna. Ahora bien, lo que dice que las acepte íntegramente, por supuesto. Ahora bien, la historia creo que es una herencia, y todo eso constituye una herencia europea. No se puede centrar Europa a partir de la Ilustración, eso es una barbaridad auténtica. Europa tiene mucho más calado, mucha más antigüedad. Europa tiene unas raíces cristianas, evidentemente, que se están rechazando hoy en día, y ese es uno de los problemas. Entonces, lo mismo que está ocurriendo en Europa está ocurriendo en España. ¿Alguno se puede identificar de vosotros con los planteamientos del actual Estado español en cuanto a valores? Pues que yo miro el Estado español actual y digo, vamos a ver qué valores tiene. Bueno, la Constitución, vale, muy bien, y el Código de Circulación, estamos de acuerdo. La tolerancia, vale. ¿Y qué más? Como dice el chiste de Eugenio, ¿hay algo más? No, pues realmente encuentras algo más. No. De vez en cuando la ABC nos habla pues del CIT, nos habla de la regla de Panto, y vale, muy bien, la ABC ya sabemos cómo son, me parece muy bien leerlo, muy bonito. ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí? Bueno, pues realmente yo no me identifico con una postura oficial de la España física de hoy, y apuesto por la España metafísica, que es la que yo deseo. Y entonces, igual que voy a Italia y me emociono cuando veo al pueblo italiano cantando su himno y rendiendo homenaje a sus caídos, y realmente todos ahí, hasta, como decía antes, hasta los borrachos, en silencio completo, bien, y hoy veo por la televisión a los grandes cantando su marsellesa, pues vale, bien, ahí hay algo, y ahí es el genio, permitid la expresión, el genio occidental, el genio de Occidente. Ese genio que hoy en día, según un libro que antes te he comentado, Los Nuevos Budas, está siendo sustituido por un orientalismo.
Un orientalismo que conduce, no me voy a ir con filosofía porque se me vas a rebatir fácilmente, que conduce hacia el nirvana, la nada, el nihilismo, que lo tenemos aquí, en España y en Europa. Y apuesto por una España y una Europa distintas. Entonces, si algún día conseguimos, o consiguen, realmente que esa Europa responda a sus bases, a sus criterios, e inicie un camino de unidad, y realmente pueda ser algo distinto de lo que soy, yo apuesto por esa Europa, efectivamente. Igual que apuesto por esa hispanidad, que tampoco es el gobierno de Perú, el gobierno de Argentina. De vez en cuando me escriben de Argentina explicándome cómo está pasándolo allí, en aspecto político me refiero, y lógicamente pues vas viendo que no responde ese mundo de hoy día. Nuestra crítica al mundo actual no puede resolverse con un retroceso en la historia. Hay que mirar más allá en la historia. Y de ahí mi apuesta por esa europeidad y por esa hispanidad, que realmente son las aperturas, las aventuras lógicas de España. Es decir, cuando hablamos del título de este foro social, una nación entre Europa y América, realmente yo no diría entre Europa y América, diría entre Europa y América. Es decir, no es una disyuntiva, es una complementariedad, porque esa ha sido la historia de España. España fue atlántica por aventura, por vocación, y europea por voluntad. Y eso responde a la historia de España. Esa es mi propuesta europea. Entonces no es que sea una acepción. Ahora bien, dices, bueno, ¿qué significa? ¿Que te vas a lanzar al monte contra el actual Estado español? No, por supuesto, es una chorrada, ¿no? ¿Vas a lanzarte al monte contra la Unión Europea? Hombre, tampoco es eso. Ahora bien, yo no desearía el Estado español para crear o intentar que el Estado español, en la medida de mis posibilidades humildes y pequeñitas, algún día pues algo distinto. Y voy a luchar porque esa Unión Europea, en la medida de mis posibilidades pequeñitas, pueda algún día ser otra cosa. Ahora, esta mañana también se ha planteado aquí. Fijaros que la respuesta de los euroescepticismos, de los identitarismos, no son más que formas de nacionalismo que han apoyado a Puigdemont. No olvidéis esto. Todos los que a veces la gente dice, oh, mira esto, cómo reivindican, tal. No. Estos han ido a prestar pleitesía a Puigdemont. Y Puigdemont encantadísimo, por supuesto, con el tema, Aunque pongan la banderita con las estrellas ahí encima de la mesita, realmente Puigdemont es un nacionalista que le importa un comino a la Unión Europea, sabe que puedes cargar. Entonces sí. No sé si he contestado, pero... Sí, perfectamente. Hay, a mi modo de verlo, en otros lugares, pues significativamente en Francia, los movimientos patrióticos tienen, digamos, una vuelta a ese identitarismo y una vuelta a los localismos en lo que tienen de reivindicación de costumbres y de folclore, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el Frente Nacional francés, ¿no? Donde pues le dan mucha importancia a esos particularismos locales, ¿no? Y lo reivindican fervientemente. Pero claro, yo es que la interpretación que hago es que lo que para ellos es un descubrimiento, claro, en su tradición jacobina, centralista, ¿no? Sin embargo, nosotros ahora padecemos una sobredosis de eso, ¿no? Padecemos la manipulación de eso. Tú decías que nuestro patriotismo, desde luego, no es un patriotismo incompatible con las particularidades regionales, ni con los idiomas, ni con las culturas locales, sino todo lo contrario, sino que es integrador del mismo, ¿no? Pero claro, en el caso del patriotismo español de hoy, del 2018, sin dejar de reivindicar eso, pero sin embargo, digamos, vivimos en un entorno de sobredosis del localismo. Entonces, claro, su contexto es muy distinto del nuestro. Le voy a hacer otra pregunta antes de que veamos si alguien del público se lanza a ella. Durante la jornada de hoy, los tres ponentes habéis coincidido en reivindicar el Primo de Rivera como una de las fuentes de interpretación del patriotismo que debemos reivindicar nosotros hoy en día, ¿no? Pero también han salido otros autores, otros pensadores, otras referencias. Yo en algunas ocasiones que he hablado, tanto con Ángel David Martín Rubio como con otros, yo pensaba que hay que intentar actualizar nuestras referencias, los autores de los que bebemos, para cargarnos de razones
en la defensa de un patriotismo español, no porque piense que se hayan quedado anticuados o que no valgan a día de hoy los que tenemos, por ejemplo, de los fundadores de la Falange, sino porque creo que es conveniente reactualizar ese mensaje. Entonces, yo no sé si tú tienes algún referente en ese sentido. Ha salido, por ejemplo, esta mañana, creo, no sé si tú lo has mencionado también, el nombre de Gustavo Bueno, que desde postulados distintos a los que partimos nosotros, pero también hace una reivindicación del patriotismo español. Entonces, mi pregunta es esa, o sea, al margen de los clásicos, digamos, en nuestros ambientes, ¿qué otros referentes crees tú que son para reivindicar, quizás no en la totalidad de su mensaje, pero sí con algunos de sus mensajes? Yo creo que no hay que rechazar a ninguno. Es decir, yo creo que José Antonio tiene una característica esencial y es, iba a decir, su generosidad de miras, su elegancia intelectual. Y realmente José Antonio no rechaza por sistema ningún autor previo o contemporáneo suyo. Estamos viendo continuamente si leemos un poquito sus características, ¿no? Somos nosotros los que después pues hemos rechazado sí, este da cual. José Antonio realmente es abierto a todas las influencias que puedan recibir desde tiempo atrás, tiempo inmemorial, hasta nuestros días. Yo hace un par de años llevé a cabo una especie, digamos, también de apuesta muy peligrosa. Hubo sus detractores, hubo quien me felicitó, hubo quien dijo que no, que es una chorrada, y reivindiqué nada menos que a los krausistas, a Inés de los Ríos y compañía. Dije que era un intento de regenerar España, era un intento dentro del liberalismo, pero un liberalismo rectificado, no individualista, sino personalista, y que habían puesto todo su énfasis en la educación para realmente reivindicar, para regenerar España. En este libro hablo de los causistas y hablo de Marcelino Pérez y Pelayo. Y digo, ¿y por qué no? Y de Jaime Balmes, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Todos aquellos que han pensado en España de una manera honrada están ahí, forman parte de nuestra historia. Nosotros no podemos hacer como están haciendo hoy en día, dividir la memoria histórica en buenos y en malos. Tenemos que asumir todo ese mensaje, todo, integral, y entonces purgar, hacer lo que realmente ha recibido cada uno de los elementos, ¿no? Pero no solamente esto, es que yo haría una mirada a nuestro alrededor y miraría qué están diciendo hoy en día en todos los lugares pensantes del mundo, y por qué no, vamos a integrarlos, vamos a intentar aprender de ellos. A José Antonio nos lo mataron en el año 36, ha llovido mucho desde entonces. ¿Qué están diciendo después otros autores? Cuando leí el Manifiesto de París, esta mañana he llegado justo cuando estabais hablando del Manifiesto de París, yo lo estuve leyendo. El Manifiesto de París era el que esta mañana comentábamos, que se había publicado bajo el título Una Europa en la que podemos creer. Solamente, cuando lo leí aquello, lo estuve leyendo, subrayé, tengo la costumbre de guardar los libros, ponerme con un lápiz al lado, poner anotaciones, y entonces dije, hombre, de este manifiesto me convence, te diría un 85%, un 80%, hay cosas que me resbalan, cosas que me convencen auténticamente, cosas que me gustan, otras que no me gustan, pero es una aportación de una serie de pensantes, de europeos, luego secundados por una serie de españoles, Dalmacio Negros, por ejemplo, David Joaquín Rubio. Digo, bueno, pues me parece estupendo, es decir, todo eso hay que tenerlo en cuenta, no podemos situarnos ni en una limitación de la historia, ni en una limitación actualmente del pensamiento, hay que abrirse a este pensamiento. La historia del pensamiento y de la filosofía y de la literatura es una agregación de elementos, no es un rechazo y una selección, es una agregación, y cada uno rebate al anterior, cada uno incorpora nuevas cosas, y creo que realmente nuestra postura en el siglo XXI es esa, echar una mirada no solamente al pasado para buscar referentes, sino a nuestro alrededor para buscar también actualmente quién está diciendo cosas y por qué, y quién nos convence de cosas y quién no nos convence. Esa apertura creo que es la que realmente sería la actitud santoniana en un mundo de hoy. La verdad es que cuando uno echa un vistazo a su alrededor puede encontrar defensores de la unidad de España curiosos, ¿no? El más curioso que se me ocurre ahora, lo podéis buscar en internet también, es un filósofo, licenciado en filosofía, se llama Santiago Armesilla, que es un estalinista, ¿vale? Un estalinista convencido que a día de hoy reivindica el estalinismo, pero que es un firme defensor de la unidad de España y un gran enemigo de los separatistas. Entonces, esto que se nos puede presentar como una locura, sin embargo, bueno, pues él lo
lo expresa con cotidianidad y con la coherencia de la que es capaz, en una persona de bastante formación, con lo cual efectivamente pues uno encuentra defensores de la unidad de España en los sitios más insospechados. Bueno, vamos con las preguntas del público. ¿Tenías tú alguna? Tenía una preguntilla ahí sobre lo que acabas de decir ahora mismo, porque tenías aquí al representante de Corea del Norte en España. ¿Qué otro defensor a ultranza de la unidad? Sí, efectivamente, que es Alejandro Cabo de Venós, que efectivamente es un defensor del régimen de Corea del Norte. O sea, esto no le quiere. Que es digamos, un viejo comunista, y le pasa, es un poco de la línea efectivamente de este Santiago Ormesilla que digo, porque son, ellos dicen, como soy comunista, soy antiprogresista. Ellos odian al progre, ¿no? Porque consideran que es una completa deformación de lo que es la izquierda tradicional, y desde luego efectivamente este Alejandro Cabo de Venós también ha sido, que es catalán, se ha manifestado en muchas ocasiones en contra del nacionalismo, y además, claro, deja a veces frases con los puntos suspensivos diciendo: esto desde luego en el gobierno de Corea del Norte lo arreglaría de otra manera. Hombre, ¿quién me diría a mí que aplaudiría al señor Borrell? Tengo el libro del señor Borrell, el de Cuentos y Fuentes del nacionalismo catalán, subrayado, anotado, bueno, hasta donde llego yo en economía, que tampoco soy un genio en eso, pero anotado, subrayado, y al final, pues, por lo que dice el señor Borrell me parece muy bien. ¿Quién me diría a mí que aplaude al señor Borrell? O que el señor Boadella, hombre, lo aplaudí mucho cuando hubo presidente, la obra aquella que me reí muchísimo, evidentemente, las demás obras que ha hecho, pero ¿quién me diría que el señor ese, pues, que tiene conmigo escasas identificaciones ideológicas, ¿no? Y si parece, bueno, este señor ahora está pegando una caña al nacionalismo, y bueno, maravillosa, ya que evidentemente en cuanto al punto de valores, quizá él ha encontrado alguno. Hace poco decía, hablaba de viva España y no sé qué, no sé cuánto, dice, macho, pero si tú en tu época decías, bueno, quién sabe si ahora viviera Pepe Rubianes, a lo mejor diría viva España, a lo mejor la neve, bueno, puede ser, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo te digo que para poner, hombre, Serrat me gusta, como ir cuando fui con mi mujer, en plan así sentimental y tal, me encanta, una serie de Serrat. Ahora, reivindicar a Serrat como objeto político en la calle, con los altavoces, no se me hubiera ocurrido en la vida. Bueno, pues ahora lo he dicho alguna vez. Bueno, ¿por qué? Porque realmente es oportuno en este momento. Y sí, un segundo puntillazo de lo mío. Aparte va para los dos, ¿vale? Como llego tarde, pues lo tengo que hacer todo conjunto. Hablamos de europeísmo. Yo creo que sí hay una cosa que une mucho a Europa, de hecho fue fundacional en España, que es el cristianismo, que hemos hablado antes, porque éramos uno a que le guste más, que le guste menos. Desde los reyes católicos, España ha sido un estado no confesional, ultraconfesional, y Europa siempre ha sido cristiana, que no católica, ¿vale? No estoy muy de acuerdo con los meridianos y los paralelos, porque bueno, lógicamente un español no tiene nada que ver, por ejemplo, lo hemos hablado antes comiendo, con un noruego o con un sueco, pero yo creo que sí, hombre, tenemos un claro ejemplo en la Alemania de nuestro Carlos I y V de Alemania. En Francia tenemos varias influencias, ya me va, Estamos echando las suertes que habla primero. Sí. Y yo creo que sí, que Europa, sí, el europeísmo sí existe. No, a lo mejor el que nos gustaría a nosotros y actualmente, dado por el sistema económico, político, social actual, pero históricamente sí existe. Incluso me voy a jugar el cuello a decir que podemos tener podemos ser más europeístas que americanistas. Vamos a ver. En principio, a ver si recupero un poquito el hilo, porque has planteado muchas cosas en un momentito. Sí, a ver si puedo recuperar. En el texto ese que decía de José Antonio, quizás es su último manifiesto, su borrador manifiesto, termina diciendo, cuando habla de armonizar al hombre con su contorno, dice él, que es el fin en definitiva de la tarea política, dice es una tarea religiosa, de signo, y entonces pone el de signo cristiano, y entonces abre un guión, un interrogante, dice católico, cierra, y dice en todo caso cristiano, o sea, diciendo bueno, en todo caso cristiano. Sí, bueno, no lo he dicho antes, tampoco venía a cuento. Entonces,
Si miramos un poquito en la historia, Carlos I de España y V de Alemania, resulta que era un gran erasmista. Su familia, su corte estaba formada por erasmistas. Juan de Valdés, su hermano Alfonso de Valdés, en Valencia estaba Luis Vives, si no me equivoco, también erasmista, y de alguna manera estaba de acuerdo Carlos en las ideas de Erasmo. Pues, oiga, señores, el Vaticano es un nido de corrupción. También está de acuerdo el Papa Francisco en eso, realmente, pues los cardenales habría que cortarse el cuello a la mitad. También está de acuerdo el Papa Francisco que no lo diga. Bien, de acuerdo. Entonces, cuando Carlos se reúne, ahora digo cito de memoria, en la dieta de Worms con Lutero, parece que la de Worms, la primera, accede y está de acuerdo con Lutero. Soy que son las indulgencias pagando, me parece que tal. Está llega a cierto acuerdo. Lo que pasa es que entonces Lutero deriva hacia el aspecto dogmático. Y en la dieta de Spira es la segunda, a lo mejor me equivoco, es cuando se rompen las peras, o al revés quizá. Y entonces Carlos V preserva la unidad católica de Europa, por encima de todo. Y es cuando tienen lugar las guerras de religión. Si no me equivoco, pues un poquito los procesos ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría? Pues que Erasmo defendía una reforma católica de la Iglesia Católica. Lutero defiende una reforma, pero que ya se aparta del dogma de la Iglesia Católica. Y este fue el problema de las grandes religiones. Luego ya todos los cientos políticos. Los príncipes alemanes querían mantener un nacionalismo, vamos a llamarle así, frente a la idea del imperio. Entonces, bueno, todo este proceso es posterior. Pero realmente todo el proceso europeo era evidentemente el mismo signo católico, signo cristiano y católico. Enrique VIII era por un motivo distinto, ¿no? Distinto de cintura para abajo, pero en fin. Vale. Pero vamos, quiero decir que todo este proceso, la Europa se caracteriza por esto. Y este es uno de los sellos de identidad fundamentales de Europa. Entonces, fíjate que en aquel proyecto que se llamó Constitución Europea, que no nos salió hace unos años, proyecto de Constitución Europea, realmente no era una constitución, pues había un proyecto, ¿no? Fuimos a votar incluso. Sí. No llegó a votar. Sí, España sí llegó a votar. En España hicimos el ridículo de ser, creo, el único país que votó masivamente a favor de una constitución que jamás existirá. Fíjate que allí no se hablaba para nada del aspecto religioso cristiano, no se hablaba de la Europa cristiana, y sin embargo había un punto, yo subrayé, por eso voté que no, se reconocerán y protegerán relaciones filantrópicas y de carácter algo así, decía, filantrópicas y de ayuda, algo por el estilo. ¿Sabes de quién estaba hablando, no? Por supuesto, la masonería. Entonces veías un rasgo masónico ahí clarísimo, que macho, a mí no me van a vender aquí una mercancía averiada. Entonces, en el momento que Europa reconociera y recuperara ese valor, lo que decía Juan Pablo II, Europa vuelve a tu raíz, reconoce a ti misma. Fíjate que, por ejemplo, la época de Ratzinger, criticada por también los ortodoxos, entre comillas, o los ultraortodoxos del signo católico, la época de Ratzinger, hubo el acercamiento a los planteamientos protestantes, que en el siglo XVI, claro, eran explosivos, ¿no? Aquello de la fe o las obras. Y bueno, llegaron, creo, a una solución, un planteamiento, y dices, bueno, oiga, señor, aquello del siglo XVI ya ha quedado superado por esto y por esto. Yo no me he metido en un aspecto de teología de Ratzinger, pero creo que se llegó bastante a superar. De alguna manera, el cristianismo puede ser la base de Cristo, es realmente de Europa. Ahí está. Ahora bien, también la Iglesia tiene que colaborar a esto. La Iglesia no puede jugar como está jugando actualmente en Cataluña, entre paréntesis, ¿no? No tiene nada que ver, pero en fin, es otra cosa distinta. Sí me ha interpretado un poco, porque yo no me refiero a la Iglesia católica. No, ya. Es cristianismo. Sí. Es más que un sentimiento religioso se ha transformado, dirás que no, por el paso del tiempo en una cultura que, por cierto, no tiene nada que ver con Cristo. Pero se ha transformado en una incluso algo sociológico. Sí. Pero aparte del aspecto sociológico, fíjate que el mensaje cristiano, aparte del aspecto sociológico, el mensaje cristiano realmente está ahí y es el que ha impregnado la historia de Europa, de alguna manera. No tiene parangón, por ejemplo, con el islamismo. Es otra cosa. No.
Hombre, tiene punto de coincidencia, pero no tiene para con él. Sí, en la introducción por ahí que ahora es todo paz y que Sí, bueno. feministas y todo eso. Vamos a ir concluyendo. José Ramón, no sé si querías hacer alguna anotación. Es que si no me tendría que repetir entero la conferencia de esta mañana, porque claro, estoy radicalmente en contra de... pero si quieres, me apuntas el correo y te mando la ponencia. Y te mandan un correo bomba. Tú lo ves porque hay la nota que hablaba esta mañana yo de un alumno, hablaba sobre los sismos, entre ellos cristianismo, y decía, ahí mismo ya te da la explicación de la tontería que es el cristianismo. Entonces prefiero que me apuntes el correo, yo te lo mando, y así nos evitamos aburrir al personal. En fin, yo creo que han salido en la dinámica establecida. Han salido en la conversación temas muy interesantes para seguir tirando de ese hilo, pero como tenemos el tiempo tasado y ya nos hemos extendido un poco, pues nada más, vamos a agradecer a Manuel Parra su conferencia, que creo que ha sido muy interesante, y los que lo deseéis, pues tenéis ejemplares aquí de su último libro para que os lo dedique. Entonces vamos a hacer un descanso de unos 10 minutos largos, y a las 7:15 en punto, es decir, con 15 minutos de retraso sobre el horario previsto, empezaremos la segunda actividad del día de la sesión de la tarde, que es una mesa redonda, digamos, de contenido ya más netamente político, sobre si como españoles debemos apostar por un proyecto de colaboración entre naciones europeo o centrarnos en la hispanidad. Así que muchísimas gracias, Manuel.